Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha El encantado. cómic puede considerarse. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Hoy vamos a hablar, David, de museos y, bueno, hay que decir lo primero que es el museo. El museo podemos definirlo como una institución sin ánimo de lucro, con una función social que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe. Tendemos a pensar en los museos como lugares expositivos donde se exhiben cosas, pero es verdad que detrás de eso que llamamos museología, que es el estudio de los museos, cada vez se da más importancia a las otras funciones que hemos mencionado, es decir, a la divulgación, a las publicaciones que generan los museos, a los encuentros educativos y a todas esas cuestiones que van alrededor, que pivotan alrededor de la conservación, la investigación y las interpretaciones que se hacen de las piezas que en ellos se custodian o se conservan. Los museos generan muchísimo beneficio económico, ¿no? Son un motor del turismo, sobre todo en las ciudades, y por eso existe una institución importante que es el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Si te das cuenta, David, cada vez que hay una noticia sobre la apertura de un museo se genera cierto furor, ¿no? Y estoy pensando en el Gran Museo del Cairo y que va a reunir 100.000 piezas. Piensa lo que son 100.000 piezas arqueológicas sobre el antiguo Egipto. ¿A ti te gustan los museos, David? ¿Te gusta ir a museos o es algo que te da un poco de pereza? Porque es verdad que nosotros que vivimos pues volcados a la investigación, no sé si ir a un museo te parece más trabajo u ocio. ¿Tú sabes esto de te quiero pero sin ti? Claro. Pues sí. Así. Sí. Yo tengo una relación complicada con los museos, la verdad. Museos. ¿Cuáles son tus museos favoritos? Los de ciencias naturales. Sí, claro, porque tendemos a pensar en el museo como el museo de arte, pero hay museo de arte, museo de arqueología, museo de historia, museo de arquitectura, de ciencias naturales, museos de artes decorativas, donde entran piezas de diseño, también museos de indumentaria, museos tecnológicos, ¿no? Donde se muestran pues, la evolución de la tecnología, museos de armas, como el Museo del Ejército, por ejemplo, con lo cual, es fantástico. Que es fantástico. Hay un montón de categorías de museo, no solamente museos de arte. Entonces, ¿a ti los que más te gustan dices que son los de ciencias? ¿Cuál? ¿El de Londres, por ejemplo? Te diré que cuando la estancia que estuve en Nueva York, que fueron 4 meses, hace 1.000.000 de años, iba todas las semanas al Museo de Ciencias Naturales, porque es que me podía pasar horas en cualquier sala con dioramas, que son, en fin, es una encapsulación de la realidad. Al respecto de los museos, qué duda cabe que dentro de determinado, podríamos decir, dentro de determinado género de la historia del arte, ¿vale? Simplemente por decirlo de manera muy amplia, constituye un núcleo fundamental de su discurso. Es decir, tú lo has citado antes, museología, museografía, cómo tienen que ser los museos en términos de prevención de riesgos, de articulación del espacio. De hecho, nosotros en nuestro plan de estudios, en el grado de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos asignaturas sobre museos que además son muy exitosas, ¿verdad? Que normalmente se matriculan muchos alumnos en las que son optativas. Sí, además es un campo de estudio en el cual, claro, entran, tú has dicho la enorme cantidad de museos que hay, pero eso sí estamos pensando en términos de público, porque claro, luego hay museos privados, obviamente. Claro. Y además dentro del público pues están los museos nacionales, están los museos locales, museos regionales, cada uno de ellos con un entramado completamente distinto, no solamente en términos de dirección, sino en términos conceptuales. ¿Qué es lo que se decide guardar y conservar? ¿No? Que al fin y al cabo es la pregunta
primigenia, ¿no? ¿Para qué sirven los museos? Vamos a dejar esa pregunta, si te parece, para el final. Votando. Porque sí, ¿no? Porque la quiero retomar después, sobre todo porque hoy en día hay mucho debate. Esta misma semana en la universidad, no sé si has visto que ha habido un seminario sobre este tema, sobre el museo, la necesidad de que se replanteen en gran medida algunos museos su exposición, ¿no? Y su discurso expositivo. Así que eso, si te parece, lo dejamos para el final y vamos a abrir ahora un tema muy interesante que es la historia del museo, porque los museos no son algo del siglo XX, sino que tienen toda una historia detrás. Vamos a ello. Bueno, como nosotros somos muy de conceptos, y vamos a empezar por la etimología, que siempre nos da muchas pistas. Museo viene del latín museum y a su vez del griego museion, que significa la casa de las musas y hace referencia a la casa de las musas que fundó Ptolomeo en Alejandría en el año 280 a.C., que estaba planteado como un lugar de investigación y estudio para que acudieran allí eruditos de todo tipo en la ciudad de Alejandría, siguiendo un poco el modelo de las otras academias que había anteriormente en el mundo griego. Por ejemplo, estoy pensando en el Liceo de Aristóteles y en la Academia de Platón. De manera que este primer museion que se crea en Alejandría tiene como finalidad estudiar e investigar. Algo que hoy en día ya hemos dicho que es uno de los propósitos de los museos actuales, o sea que ya en el planteamiento original estaba esto. Las villas romanas, muchas de ellas se convirtieron en museos, tal y como, un significado quizás similar a lo que nosotros entendemos por museo, que es un lugar expositivo, un lugar donde se exponen colecciones. El propio Cicerón, por ejemplo, en su villa de Tusculum, había reunido una colección de esculturas espectacular, de esculturas griegas. Y estoy pensando también en la villa de los papiros de Herculano, donde se encontró una colección inmensa de escultura griega y también de papiros, ¿no? Pues se llama la Villa de los Papiros. En el mundo griego, en la Acrópolis, existió una pinacoteca, justo en la entrada de los Propilios, a mano izquierda estaba la pinacoteca, donde, al parecer había pintura antigua sobre las grandes gestas, ¿no?, de la ciudad de Atenas. Y en Delfos existen, y hoy en día cuando visitamos el yacimiento de Delfos, el santuario de Delfos, lo vemos, los tesoros, que son pues pequeños recintos arquitectónicos donde cada ciudad custodiaba su tesoro, es decir, las riquezas que tenía y que aportaba al santuario de Delfos, el tesoro de los atenienses, por ejemplo, ¿no? Tantos otros tesoros que hay en el circuito del santuario de Delfos. Hay museos más antiguos porque en Oriente, en época del Imperio Neobabilónico, una princesa, la princesa Enigaldi, creó un museo de una colección, una pequeña colección que se podía visitar con piezas más antiguas del mundo mesopotámico. Y en la Edad Media existe esto que hemos llamado los tesoros o las cámaras de las maravillas, que reunían precisamente también cuestiones no solamente artísticas, sino pues también naturales, ¿no? Pues cosas curiosas de la fauna y la flora de cada lugar. El museo como tal ya surgiría en el Renacimiento y podemos pensar pues en los museos de la ciudad de Roma del siglo XVI, pues el museo que crea Julio II en el Cortile Belvedere, lo que hoy en día son los museos vaticanos, y que tiene su origen en la colección arqueológica de Rodrigo de Borja, del Papa Borgia, o el Museo de Cosme I de Medici, que se convertirá en la Galería Uffizi. O sea que fíjate que ya dos de los grandes museos que hay de arte en el mundo, que son los Uffizi y los museos vaticanos, tienen su origen en el Renacimiento. El museo tal y como lo conocemos hoy ya sería obra, ¿no?, de la Ilustración. Ahí entraría la necesidad que tienen los revolucionarios y los ilustrados de mostrar esas colecciones nobiliarias y de los reyes al gran público, es decir, de ponerlas al servicio del pueblo. Y pues ya podemos citar nombres de museos importantes como el Louvre, que se abre en 1793, ¿no?, justamente tras la Revolución. De todos estos museos, la mayoría, ¿no, David?, son museos de arte o de arqueología. Claro, porque y además algunos de estos son nacionales. O sea, que podríamos decir que lo que hacen es recoger, conservar y hasta cierto punto, en función del tipo de exposiciones que hagan, difundir
de determinado tesoro, ¿no? Que es el tesoro del patrimonial, ¿no? Lo que se ha producido hasta cierto punto durante el decurso, ¿no? del crecimiento de la nación, etcétera, etcétera. Porque el proceso es que uno tiene una colección y cuando la abre al público es cuando ya se puede señalar esta cuestión del museo. Estoy pensando en 2 museos que son muy tempranos, que son el de Besançon, en Francia, que se abre en 1694. Pero y como anteriormente, pero con el concepto moderno de museo. Sí, con el concepto moderno de voy a museo enseñar lo que al tengo público, aquí. enseñar al público. Pero y eso otro, es súper pronto. es súper pronto. Y el Ashmolean de Oxford, que tiene una de las mejores colecciones de egiptología del mundo y está en el entorno de la Universidad de Oxford, se abre antes, en 1683, sobre todo para los estudiantes, pero esto es el propietario de esa colección, la colección Ashmolean, decide abrirlo. Y es que está en el edificio original, ¿no? Es una pasada de museo. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Oxford que visite ese museo porque tiene unas piezas extraordinarias. Fíjate, estamos en el 17, en plena revolución científica, están ya enseñando este tipo de colecciones. Claro, yo como sabes, yo no soy un experto en cuestiones de museología, pero yo creo que hay algo que es importante retener aquí, por lo menos en el ámbito europeo, que el germen de los, voy a utilizar el adjetivo, grandes museos, proviene precisamente de las colecciones reales. Exactamente. Que es lo que configura, de alguna manera, la columna vertebral de la construcción del Estado, ¿no? Pues en el caso aquí en España claramente es el Museo del Prado, como es obviamente la colección de pintura. Claro, eso es, el Museo del Prado lo que reúne fundamentalmente es la colección de pintura y escultura de la colección real, que siempre nos olvidamos de las pobres esculturas del Museo del Prado, que pero son como siempre maravillosas. se dice en la noticia, la pinacoteca. Sí, bueno, es que mayoritariamente es una pinacoteca, Claro. pero tiene esa tiene una galería colección de escultura clásica. y de artes denominadas menores. Sí. Por ejemplo, el Tesoro del Delfín, que es maravilloso y fantástico. Sí, es verdad, pero joder, la colección de escultura, que es la de Isabel de Farnesio, que es una colección de escultura clásica inmensa. Yo, de hecho, voy a llevar a los estudiantes este semestre a visitar la colección de escultura del Museo del Prado. En efecto, es la colección real. Esto mismo pasa con los museos vaticanos, que no deja de ser la colección pontificia. Que es la como empieza, si fuera la colección real, ¿vale? Exactamente, que la empieza Rodrigo de Borja y después le da un impulso Julio II, donde está hoy en día el Laoconte o el Apolo Belvedere, el Cortile Belvedere, está abierto ya desde época de Julio II para que se pudieran visitar esas estatuas que están colocadas en el patio octogonal, igual que estaban en el siglo XVI. Y los museos capitolinos tienen como origen la colección de Sisto IV. O sea que ya esas grandes colecciones romanas tienen un origen muy temprano, en el Renacimiento. La colección real, en efecto, pues es la colección de pintura y escultura de los reyes de España, que se va engrandeciendo en algunos momentos pues muy notablemente, por ejemplo, durante el reinado de Felipe IV, y que ya pues en época de Fernando VII se abre al público, ¿no? De alguna manera se cede, los reyes de España han donado esa colección para que se convierta en lo que hoy en día es el Museo del Prado, que hay que decir que es uno de los grandes museos del mundo, uno de los 10 museos más visitados del mundo. No sé en qué puesto está ahora mismo. Sé que el Louvre está el primero, es el museo más visitado, más o menos tiene unos 9 millones de visitantes al año. Que el Louvre es infinitamente más grande en comparación que el Museo del Prado. Es que el Prado, como bien decías, es más bien una pinacoteca, pero es muy chiquitito en comparación. El Louvre es monstruoso. El Louvre se abre en 1793. Hay que recordar que es el Palacio Real de París, de la ciudad de París, y entonces lo que hacen los revolucionarios es convertirlo en museo, es decir, abrir las puertas. No deja de ser una apertura de puertas de algo que estaba cerrado y que a partir de ese momento pues se abre al pueblo, se abre al gran público. Tenía apuntadas también las fechas porque son curiosas, ¿no? De la apertura de los grandes museos. Fíjate, los museos capitolinos, que ya hemos dicho de un origen en Sisto IV, es decir, en el siglo XV, se abren como museo en 1734. 1734. Antes que el Louvre. El Museo Británico, 1759, también antes que el Louvre. Los Uffizi, 1765. Los museos vaticanos, que se llamaban antes el Museo Pío Clementino, el antiguo Museo Pío Clementino, 1771, pero ya están abiertos desde 1506 con Julio II y el traslado del Laoconte. El Belvedere de Viena, 1811. El Prado, 1819.
reinando Fernando VII, y la Gliptoteca de Múnich, 1830. O sea, que es un invento, podemos decir, ilustrado y después neoclásico, decimonónico, el concepto de museo. Desde entonces hasta ahora, ¿el museo crees que ha cambiado desde el 19 hasta hoy? ¿O seguimos un poco con los mismos mecanismos decimonónicos? Pues la verdad es que tendría que pensar un poco, pero ahora de repente me ha llegado a la memoria 2 exposiciones en el Museo Guggenheim de Bilbao, que como todo el mundo sabe es una franquicia, una extensión del Museo de Guggenheim de Nueva York, una de ellas dedicada a Versace y otra a Harley Davidson. ¿Y qué tiene que ver? Estoy haciendo preguntas de abogado del diablo. ¿Qué tiene que ver esto con el arte contemporáneo? Porque el Museo Guggenheim Bilbao, que es Museo Guggenheim Bilbao, Museo a Fundación, no sé qué más, tiene un nombre súper largo. Claro, en un principio, tal y como se plantea, y esto hay bastante documentación al respecto en el libro de Joseba Zulaika, Crónica de una seducción, ¿no? En un principio, el Museo Guggenheim de Bilbao va a recoger la colección minimalista de Panza di Piumo y se construye ese museo precisamente para albergar las 3 grandes esculturas de Gehry, ¿no? Entonces, es un museo que está pensado dentro del arte contemporáneo. Pero, sin embargo, hace este tipo de exposiciones que podríamos decir de evento. Yo, con toda sinceridad, compro más la de Versace, además que la de Harley. que hace relativamente poco que ha fallecido, que lo de Harley Davidson. Y sin embargo, funcionan como modelos de expositivos en términos de display y todo esto. Entonces, yo te lanzo la pregunta a ti. ¿Cómo tú crees que conceptualmente hablando en los museos se pueden plantear este tipo de exposiciones? Estoy pensando también en nuevos mecanismos que yo creo que hay instituciones como el Museo del Prado, el Arqueológico, etcétera, que están empezando a implementar, como instalaciones inmersivas, etcétera, etcétera. La figura de los mediadores, que hasta hace relativamente poco no era tan frecuente y, sin embargo, se ha difundido, ¿no? Bueno, yo creo que en concreto, como has mencionado, una exposición de moda, yo creo que, bueno, y lo hemos hablado en capítulos anteriores, la moda ha vivido su proceso de artificación de manera que está considerado pues un lenguaje más dentro del arte contemporáneo, ¿no? No ha vivido su proceso de artificación completo, todavía hay voces que consideran que no es arte, o que no se puede hablar de arte, pero lo cierto es que yo creo que para el público general la alta costura es arte. Y la prueba la tenemos, fíjate, en una de las exposiciones, la exposición más taquillera de la historia del Met de Nueva York, del Metropolitan de Nueva York, fue la exposición Heavenly Bodies, que era una exposición sobre la interpretación que se había hecho en la moda católica, las indumentarias de los papas, de las monjas y tal, la interpretación que había hecho la alta costura sobre esa moda. Esa es la exposición más taquillera de la historia del Met, una exposición creo que era del año 2018. No se ha vuelto a superar en taquilla esa exposición. Con lo cual hay un interés muy grande, yo creo que por parte del público, en visitar este tipo de colecciones o de exposiciones que van más allá de la pintura o de la escultura, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos hablado de cultura visual, es que forman parte de la cultura visual. Lo mismo ocurre con exposiciones. Yo no sé si el Guggenheim ha hecho algo sobre publicidad, es que me suena que sí. Sobre carteles publicitarios, logos, etcétera. Pero es que, claro, en el momento en el que Salvador Dalí es el autor del logo de Chupa Chups, pues ¿cómo no vas a meter el logo de Chupa Chups, que es una maravilla, que es una margarita, ¿no? Pone dentro con esas letras tan bonitas Chupa Chups, pues ¿cómo no vas a meter eso en un museo de arte? El diseño, me refiero, de ese logotipo, de esa imagen.
Es que hay tantos vínculos, ¿no? Que a mí sí que me parece bien que los museos pues den la batalla por eso que hemos llamado cultura visual, y en ese sentido el Guggenheim de Bilbao pues es un ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo porque además no solamente, que lo decíamos al principio de la conversación, no solamente se ha de pensar qué es lo que se guarda, ¿no? Porque la noción de patrimonio se fundamenta en esto, ¿no? Que somos la sociedad del presente la que decide de una manera u otra lo que van a conocer las personas del futuro sobre nuestro presente. Entonces, determinadas ¿cómo se dice? Determinadas decisiones a la hora de conservar, pues pueden ser un poco desafortunadas, ¿no? Y de ahí todas estas, muchas veces las personas que se dedican precisamente a museología, ¿no? Al hablar de determinados huecos que no cubren determinadas colecciones. ¿Por qué? Porque faltan. Esto se ve más claramente sobre todo en las colecciones de museos de arte contemporáneo. En términos de conservación, pues por ejemplo estoy pensando en cómo se tiene que conservar el material fílmico, por ejemplo, o el material de magnetoscópico, ¿no? De video, de VHS. Eso genera unos problemas de conservación y restauración para los que todavía no estamos del todo preparados. La propia ropa, el textil. Y justo te iba a preguntar, Sí. Aparte del Museo del Traje, que para los que nos escuchen y nos vean, aquí en Madrid pues tenemos la suerte de tenerlo, ¿hay más museos del traje fuera de aquí de Madrid y en Europa, pues que sean mira, reseñables? En Cataluña está el de Tarrasa, el Museo Textil de Tarrasa, que es posiblemente el museo más importante de textiles que tenemos en España. Es un museo maravilloso. La colección de Patrimonio Nacional de textiles, claro, textil histórico, bueno, vamos ya pues a textiles más antiguos, ¿no? No de ropa actual, es muy importante. Y en Guetaria el Museo Balenciaga, que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. Es un museo monográfico. Es un museo sobre Cristóbal Balenciaga, en el lugar donde él de pequeño se formó, que era la casa de la marquesa en la que trabajaba su madre como modista, ¿no? Y donde él pues acudía, y posiblemente ahí se despertó su interés por la moda. Entonces se ha hecho un museo precioso sobre Cristóbal Balenciaga, con un edificio anexo, un edificio contemporáneo, una arquitectura muy interesante, y el museo está muy bien. Pero claro, el gran problema, esto en España, porque luego, claro, si nos vamos a París, pues en París tenemos el gran museo de la moda y luego el Museo de Artes Decorativas, que los dos tienen una colección de moda importantísima. Sí, en París hay museos muy interesantes, como por ejemplo el Museo de la Prefectura de la Policía. ¿Ah, sí? Que es, ese no lo conozco. Es alucinante. Es alucinante. Yo creo que a París merece la pena ir solo a ver museos, porque mira, un museo que me encanta es el Museo de Cluny, el de arte medieval. Es un museo precioso. El Museo d'Orsay, con la colección de los impresionistas. Claro, es que es fantástico. Ahí además... La que Wanli también es fantástico, que allí tuve la suerte de ver la exposición de zoos humanos. ¿De zoos humanos? Zoos humanos, porque la Kewan Lee es un... Que tú vas a París a ver una exposición de zoos humanos. Bueno, a ver, me pilló viviendo allí. Me parece, vamos, lo más original que has dicho. Bueno, pues en París había o hay un museo de la caza. Sí, después de la cinegética, es verdad. Que es bastante creepy, porque está todo lleno de animales disecados. Claro, taxidermia. Te voy a decir una cosa, es un arte la taxidermia. Por supuesto. Y hay poblaciones que viven todavía hoy en día, y pueblos, por ejemplo los yémenes, que viven de la taxidermia, porque todavía se siguen disecando este tipo de cosas. La verdad que es un poco creepy, sí, pero desde luego París es un destino museístico increíble. Estoy pensando que me extraña que todavía no lo hayas mencionado, el Centro Pompidou, porque el Centro Pompidou, que es obra de Renzo Piano, ¿no? El edificio, marca un antes y un después en la museología. Estamos hablando de los años 70, y el museo se concibe no ya como un espacio cargado de piezas, como sí que era hasta entonces, ¿no? Si vemos las imágenes del Museo del Prado, pues de los años 50, 60, está repleto de cuadros todas las paredes, sino que lo que empieza es a liberarse el espacio interior, y en gran medida eso lo consigue el Centro Pompidou, para colocar menos piezas
con un discurso más cuidado. Sí, sí que es verdad que hay un antes y un después en lo que denominamos como museos de nueva planta. Porque claro, el edificio de piano es de nueva planta. Nos encontramos reutilizaciones de otros espacios y hay una dinámica, que esto probablemente tú lo hayas escuchado también, que era la idea del cubo blanco, que se puso en circulación pues entre finales de los años 80 y los años 90, y es esta idea de esta nueva museología de poquito pero bien colocado, ¿no? Un poco siguiendo la dinámica de la estética minimalista, que en los años 80 todavía pegaba fuerte, por utilizar una expresión muy básica, pero que en los últimos años, y esto sí que he podido constatarlo, en la última década volvemos a la reagrupación de obras, ¿no? A constelaciones. Es decir, que una obra por sí sola, ubicada de una manera que podríamos decir casi teatral, ¿no? Al respecto de la utilización de la iluminación, etc. Y pasado un periodo en el que creo personalmente se ha abusado de la utilización de la documentación, porque ahora todas las exposiciones tienen que tener sus vitrinitas con sus libros abiertos. Con cartas y cosas así, que luego a nadie lo lee, pero bueno, no ahí me está. da tiempo, o sea, necesito 27 horas para ver una exposición de 2 metros cuadrados. Sí. No, creo que se está estilizando esa noción de la documentación, dejando de lado y utilizando obras que a lo mejor no son de la misma colección, sino que proceden de préstamos, pero para entablar diálogos visuales, que yo creo, en las últimas exposiciones que he podido ver, pues creo que funciona muchísimo mejor, sobre todo porque evita que los espectadores sean tan pasivos. Claro. Porque si no, pues es que vas... Siguiente. ¿Dónde está la tienda de regalos? Sí, bueno, mira, has dicho una cosa importante ahora con lo de la tienda de regalos, porque los museos se han adaptado a los tiempos, ¿no? La mayoría de ellos cuentan con cafeterías, tiendas de regalos y biblioteca, auditorio. Parece que son como los 4 fantásticos que todo museo tiene que tener. Y los que no lo tienen, pues se han tenido que adaptar a ello. ¿Sabes que la ampliación del Museo del Prado, que viene por la conversión del Salón de Reinos en un espacio expositivo más del Prado y la construcción de una especie de campus Prado en la que se va a peatonalizar pues lo que es la subida hacia el Salón de Reinos? En el Salón de Reinos, en la planta baja, en el proyecto de Foster al menos está eso, es colocar una cafetería abierta y una librería abierta, porque claro, el problema que tenemos con el Museo del Prado es que para entrar a la librería, a la tienda, hay que pagar entrada. Entonces tienes que hacer la cola y el Museo del Prado quiere abrir su tienda y su librería, que es maravillosa para el público que aunque no entre en el museo, pues sí que pueda ir a consultar los catálogos, las exposiciones o comprar lo que quiera, ¿no? Entonces sí que es verdad que el museo también se va adaptando de algún modo a las exigencias del público, incorporando eso, auditorios y salas para la enseñanza educativa, que es una de las líneas, yo creo, en las que más se está trabajando ahora en día, ¿no? En los departamentos de educación de los museos y con ello, pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? Cafeterías y espacios de reunión. Sin lugar a dudas, uno de los museos que más se ha modernizado, en este caso, es el Museo del Prado. Yo estuve trabajando hace 1.000.000 de años, cuando todavía existía la empresa que era pública, que gestionaba palacios y museos, que era Aldeasa, que también estaba en los aeropuertos, y yo estuve trabajando 3 años y coincidió con la anterior actualización. La librería estaba en una de las salas de escultura y la tienda de regalos en el otro lado, justo a ambos lados de la entrada de Velázquez, que la puerta de Velázquez nunca se abría precisamente aduciendo, por un lado, por lo menos seguridad, ¿no? Claro, seguridad, y nos decían que, esto a lo mejor era una milonga, yo no lo sé, que solamente se abría cuando venía el rey. ¿Ah, sí? Sí, la puerta de Velázquez. Entonces, había puestos en la tienda, en la puerta de Goya y en la puerta de Murillo, que podías comprar
pues diapositivas, postales y llaveritos. Claro, luego la tienda de regalos Ahora está vendía en muchísimas el edificio de cosas. Moneo. En las tiendas de regalos, que yo seguí trabajando cuando me mandaron al aeropuerto de Barajas, te vendían, Los trabajos de te David. vendían cosas, te pedían cosas, objetos como, pero el Guernica no lo hay en color. Sí, es muy fuerte. O, Es muy fuerte. no sé, las meninas no la hay morena. Sí, pero es verdad que es la cosa del souvenir, ¿no? Que también ha influido mucho a Claro, estas tiendas. pero es que al no final, solamente son pues, librerías. es que es muchísimo, Sí, muchísimo son muy rentables. Hay merchandising mucho merchandising. que sí. es importante para la financiación de los museos. Sí, mira, me gustaría terminar con un par de ideas que yo creo que son importantes y que no hemos hablado de ellas. La primera es el museo como motor económico y como con la capacidad de transformar una ciudad. Y ahí, ya que hemos hablado del Museo Guggenheim de Bilbao, creo que es el mejor ejemplo, cómo el Guggenheim consiguió transformar por completo una ciudad. Hasta la atmósfera. Pues que no tiene nada que ver el Bilbao pre-Guggenheim con el Bilbao actual, que es una ciudad maravillosa, abierta, cosmopolita, ¿no? Y con toda esa zona donde estaban los astilleros, que era una zona oscura, industrial, y que se ha convertido pues en un lugar visitado por muchísimos turistas y aprovechado también por la gente de Bilbao, vamos, que es que todo el mundo está muy contento con la construcción del Guggenheim. Y luego la cuestión del Museo Invisible, es decir, toda la colección que está en depósito y que no se saca. Y que no se saca porque no sirve al discurso del museo, pero que nos tiene que hacer a nosotros plantearnos muchas veces cuando visitamos un museo por qué se están exponiendo unas piezas y otras no. Esto es más evidente en los museos de arqueología, ¿no? Donde se opta por unas piezas y no por otras. ¿Por qué tienen más valor unas? ¿Por qué tienen menos valor? ¿No? Sí, y la verdad es que nosotros al fin y al cabo tenemos suerte porque dedicándonos a lo que nos dedicamos, con los pertinentes permisos, pues podemos ver los peines. Claro. ¿No? Podemos entrar a los depósitos. De los almacenes, depósitos. Pero claro, y nosotros sabemos que hay obras que dices, pues esto sería maravilloso que estuvieras puesto. Y sin embargo, como tú dices, como no obedece a determinados... Me iba a decir cánones, pero no, intereses. No es tanto, intereses. Pero incluso yo no me atrevería a decir que no obedece a determinadas estrategias de comunicación tal y como lo tienen planteado. Uh-huh. Es decir, que hay determinados elementos, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es fantástico. A mí me encanta. Y hasta donde yo sé, tienen una rotación más o menos, o sea, una cosa viable, no puede ser todas las semanas, pero que tiene una rotación bastante ágil de las obras, precisamente para permitir que se vean piezas, que están en ese museo invisible. Claro. ¿No? Y desde luego el efecto Guggenheim, eso sería para un programa completo. Bueno, vamos a terminar esta vez, si te parece, recomendando nuestros museos favoritos, ¿no? Para que los demás los puedan ver. Entonces, ¿tú qué museos recomendarías visitar a nuestros escuchantes, a nuestros estudiantes, a todo el mundo? ¿Qué recomendarías? A ver, obligación moral, por lo que me dedico, el Museo Reina Sofía. Además, nosotros hay que decir que tenemos un máster en colaboración con el Museo Reina Sofía, con lo cual es un museo que además tú conoces muy bien porque has coordinado ese máster. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, yo creo que es uno de los grandes olvidados aquí, por lo menos aquí en Madrid, ¿no? Que como tenemos tanta, podríamos decir, tanta, ¿cómo se dice?, oferta, ¿no? de museos, pero a mí me encanta. El Museo Romántico también, Museo Sorolla, aquí todos los que tenemos cerquita. El Cerralbo, esos museos pequeños. Lo que es una pena es que nuestros escuchantes no han podido conocer el Museo de Reproducciones Artísticas, que creo que, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy errando, pero los fondos del Museo de Reproducciones Artísticas, que como su propio nombre indica era de reproducciones de todo tipo, vaciados, creo que han pasado a Bellas Artes de San Fernando.
pero sin embargo no se pueden... En Bilbao, que antes mencionaba, está el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, que es Pero no está cerrado. No, claro, está es visible. De hecho, mira, yo voy a ir ahora en noviembre a dar una conferencia allí sobre moda precisamente y escultura, porque claro, ahí está toda la colección de vaciados Es una pena el que muchos de ellos que hizo Velázquez, sí, por cierto. es que es una pena que haya desaparecido de circulación, pues entre otras cosas por el progreso tecnológico, las nuevas tecnologías, dispositivos, etcétera, etcétera. Pero los museos de reproducciones artísticas desempeñaron un papel importantísimo en la difusión, en el conocimiento de obras que estaban fuera del alcance de los estudiosos, ¿no? O sea, no solamente a través de las reproducciones en grabados, sino también a través de esas reproducciones. Y me acabo de acordar de uno, que es el Museo Tiflológico. Tiflológico. Bueno, Sí. ni idea. Yo voy a recomendar muy brevemente ya, porque se nos va el tiempo, el Museo John Soanes de Londres, que es un museo precioso de un arquitecto neoclásico que tiene cosas muy locas, entre ellas toda la colección de grabados de Robert Adam y además tiene el sarcófago de Seti I, así de repente, así que cierro con eso. Y por supuesto el Museo Ulpiano Checa, que me gusta siempre recomendarlo aquí en la Comunidad de Madrid. Gracias, David. Chao.